Miércoles 4 de enero del 2023, bienvenidos amigos a Noticias 7. Gracias por siempre sintonizarnos. Muy buenos días, Lautaro. Hola Andrea, ¿cómo estás? Todo muy bien, con mucho frío en la capital, pero también recargados de noticias. Sí, porque la noticia del día de ayer y que se sigue replicando hoy es justamente Germán Cáceres. Tenemos toda la información sobre dónde se encuentra el exteniente de la policía, también lo que ha dicho la madre de quien era su esposa, María Belén Bernal, y también cómo fue su llegada aquí al Ecuador. Así es, nosotros siempre pensando en entregarles la mejor información. Les hacemos una invitación para que nos sintonicen a través de eltelégrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Germán Cáceres arribó a suelo ecuatoriano tras ser expulsado de Colombia. El acusado del femicidio de María Belén Bernal sería trasladado a Guayaquil. Este 3 de enero inició formalmente la campaña electoral para los comicios seccionales del 5 de febrero. Presidente Guillermo Lasso anunció que Ecuador y China firmarán un acuerdo comercial en 2023. Al menos 26 personas murieron durante un ataque a una cárcel en la ciudad de Juárez, en México. Cristiano Ronaldo, el quíntuple ganador del Balón de Oro, se comprometió con el Al-Nassr hasta el 2025 por un salario global estimado de $211 millones. Quien ha sido acusado del femicidio de la abogada María Belén Bernal en septiembre del año pasado ya se encuentra en manos de la justicia. Germán Cáceres, de exteniente de la policía, arribó al Ecuador la tarde del día de ayer, proveniente desde Colombia. Y así fue su retorno al país. Veamos. Se expulsa del territorio colombiano al extranjero Germán Fernando Cáceres del Salto. Así se fue Germán Cáceres de Colombia, esposado, expulsado y a vísperas de un juicio por femicidio que lo esperaba en su país. La nación en la que se escondió por 3 meses para evadir las acusaciones por la muerte de su esposa lo enviaba de vuelta a Quito en esta avioneta policial. Llegó a la capital a las 5 de la tarde del martes y bajó a paso lento y mirada impávida ante delegados de la Interpol, Migración, Policía Nacional y el ministro del Interior, Juan Zapata. Esta era su expresión mientras le leían los cargos. Júzguela por usted mismo. Y 2 horas después de legalizar la documentación para su extradición, volvió a abordar un vuelo, pero en esta ocasión para irse a Guayaquil, donde continuará el proceso judicial. Eso sí, viajó completamente equipado con indumentaria de seguridad. Y es que al fin, Cáceres, el más buscado por violencia de género en el Ecuador, está en manos de la justicia. Lautaro Andrade, Noticias 7. El día de ayer estuvimos con un equipo en el aeropuerto Lautaro, en donde se tuvo también seguridad en los alrededores. Estuvo ahí la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. Entendemos que ella no pudo ingresar para recibir a Germán Cáceres, sin embargo, conversamos con ella. Tú estuviste específicamente ahí. Sí, Andrea, así es. Primero, como contexto, claro, para contarle a la gente, efectivamente, hubo muchas especulaciones sobre qué iba a pasar con Cáceres. Él llegó al aeropuerto y se hablaba que tenía que ser trasladado hasta la unidad judicial de Carcelén, en el norte de Quito, para que ahí se legalice la documentación de regreso al país. Sin embargo, lo que sucedió es que la función judicial, en este caso con algunos delegados, fueron hasta el aeropuerto, ahí recibieron a Cáceres y ahí se hizo todo el trámite antes de enviarlo hacia Guayaquil. Eso fue lo que sucedió. Hubo complicaciones para ingresar. Inclusive la prensa solo pudimos observar, como estamos viendo en pantalla, desde lejos, grabando para poder observar lo que sucedía con Cáceres. No se pudo acercar y no hubo declaraciones, en este caso, de las autoridades. Solamente habló justamente Elizabeth Otavalo, quien nos comentó que ella quería
conversar directamente con Cáceres, pero no le permitieron ingresar. No pudo pasar el primer cordón de seguridad porque le dijo el ministro que ella es parte procesal de todo este caso de femicidio. Sin embargo, tenemos sus declaraciones de lo que para ella significa que Cáceres esté de regreso en el país. Escuchemos, por favor. Lastimosamente mi hijo le veía con esa figura, le veía con la figura de padre y ahora estamos trabajando psicológicamente con la organización que a él le atiende para que tenga más atenciones psicológicas. Un alivio en todo caso que esté Cáceres ya aquí. Es un alivio y a la vez un temor, porque incluso a mí me están llamando de teléfonos que no conozco. Yo ya no tengo ni siquiera transporte. La fiscalía me ha quitado hasta el transporte. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Coger Ubers? Porque el vehículo que yo tengo, mi hijo le van a dejar y le van a traer del colegio. Todas esas cosas es un temor. Bueno, la primera parte, por cierto, es lo que le consultamos a Otavalo sobre Isaac, el hijo de María Belén, este niño de 11 años que lastimosamente pues perdió su madre y como ya nos lo ha dicho, tiene acompañamiento psicológico porque para Isaac Cáceres, si bien no es su progenitor biológicamente, lo consideraba como un padre, le llamaba papá y ha sido un golpe muy duro para él darse cuenta de lo que le hicieron a su madre y una persona que tanto quería. Entonces por eso tiene este acompañamiento, mientras que ella, dice Otavalo, va a continuar con esta lucha. Ella quiere transparencia en el proceso y principalmente que no lo vayan a asesinar ni le pase nada a Germán Cáceres. Precisamente el día de ayer, ya a las 21 horas aproximadamente, Germán Cáceres llegó a la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil y de inmediato fue llevado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, custodiado por al menos 8 vehículos blindados. El exteniente de la policía permanecerá detenido en esa cárcel de manera preventiva porque recordemos que en su contra todavía no existe una sentencia en firme. Pero ¿cuánto tiempo más entonces esperaremos para que tengamos la audiencia ya? Pese a que su captura es reciente, el día de ayer, la investigación por femicidio no podrá alargarse más allá de los 120 días que se establecieron luego de su vinculación al proceso. Ese es el plazo máximo establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Ese periodo terminará entonces el 15 de enero. Hasta ese día la Fiscalía puede recopilar pruebas en contra de Cáceres y los otros 2 procesados. Recordemos que además está la cadete Jocelyn S. y el subteniente Alfonso C. Ahí podemos ver en imágenes entonces cómo fue trasladado desde la base aérea en Guayaquil hasta esta cárcel de máxima seguridad, en donde, recordemos, se encuentran varios cabecillas de bandas criminales. Exactamente, y es una cárcel que tiene un régimen semiabierto, que significa, por ejemplo, que solo pueden tener 1 hora de sol y el resto están encerrados, inhibidores completos de celulares, no hay armas, es muy complicado que puedan atentar contra su vida en La Roca, por eso lo envían allí, porque se hablaba de que lo pueden mandar a la cárcel 4 de Quito, a la Tacunga, a la penitenciaría litoral. Finalmente no, la cárcel de La Roca fue la elegida porque es lo que reúne las mejores condiciones para ello. Precisamente esa será una de las preguntas que realizaremos al ministro del Interior, Juan Zapata, que en pocos minutos pues estará aquí en esta mesa de trabajo. Hay que recordar que el día de ayer en redes sociales hubo muchos cuestionamientos de por qué se lo llevaba a Cáceres, a Guayaquil, cuando la audiencia debería realizarse aquí en Quito. Y pues bueno, claro, estaremos conversando con él. Ya en la mañana escuchábamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que no se iba a tener ningún trato especial con Cáceres y lo que estaban resguardando era su vida para que pueda también declarar en las audiencias que tiene pendientes. Sí, porque Otavalo lo ha dicho de frente, tenemos miedo de que lo suiciden. Esas son las declaraciones de la madre de María Belén Bernal sobre su ex yerno. Ahora, la familia Bernal, por cierto, ha anunciado que van a presentar una acusación particular contra Cáceres. Esto paralelamente a la de la Fiscalía. De esta manera le van a otorgar el rol de víctimas tanto al hijo, Isaac, y a la madre, en este caso Elizabeth Otavalo, y posteriormente les va a permitir exigir una reparación integral, una reparación económica. Eso es también lo que van a solicitar, pero este no es el único caso en el que Cáceres podría ser juzgado, porque además del femicidio de María Belén Bernal, se abrió otra investigación por el presunto delito de fraude procesal. En esa causa,
todavía no se han formulado cargos, es decir, que el caso todavía es reservado. Sin embargo, se conoce que en ese proceso de fraude procesal se investigan posibles irregularidades en la investigación inicial del caso, que incluye la desaparición y posterior hallazgo del cadáver de la abogada quiteña. ¿Por qué? No nos olvidemos que Cáceres fugó y se especula de si hubo ayuda a Germán Cáceres para poder, primero, esconder el cuerpo, lo hizo en un cerro cercano a la escuela de la policía y además luego salió del país, no dejó ningún rastro y la principal pregunta, y ayer conversábamos con Otavalo y le decíamos, ¿quién financió a Cáceres? Y ella dijo, no lo sabemos y eso hay que investigarlo dentro de este caso de fraude procesal. Así es, ella es lo que espera entonces es que se revele si hubo más miembros policiales involucrados en el caso que ella ha denominado como un espíritu de cuerpo. Eso es lo que ha dicho Elizabeth Otavalo y espera entonces que en esta audiencia se pueda conocer quién pudo haber ayudado a Germán Cáceres. Claro, él tendrá que revelar toda esta información. Bueno, se puede acogerse al silencio, pero lo que se espera es que él lo comente. El propio presidente Lasso también se pronunció ayer y dijo que esperan que este caso no quede en la impunidad y también agradecen al gobierno de Colombia, en este caso de Gustavo Petro, por este trabajo en conjunto para la detención de Cáceres. No nos olvidemos que el 11 de septiembre Cáceres habría asesinado a María Belén Bernal, el 15 llegó a Medellín, Colombia, y desde entonces habría llegado hasta el norte del vecino país, en este caso el departamento de La Guajira, y allí estuvo trabajando en un hotel hasta que lo encontraron y finalmente fue capturado y retornó al país luego de 4 días. Eso incluso habrá que aclarar. Recordemos que la Fiscalía colombiana había dicho que solo hace 2 meses Germán Cáceres ingresó a ese país y pues claro, él ya lleva pues desaparecido, llevaba 3 meses desde que ocurrió el femicidio de María Belén Bernal. Pero con esto, amigos, nosotros nos vamos a una pausa y al retornar le contaremos que... 7 de la mañana con 15 minutos y nosotros continuamos con más información en Noticias 7. Ahora les contamos que este 3 de enero inició la campaña electoral de cara a las seccionales de febrero. Varios candidatos realizaron recorridos y caravanas para dar a conocer sus propuestas. Veamos. Los candidatos para las alcaldías, prefecturas y demás dignidades locales iniciaron formalmente la campaña electoral para dar a conocer sus propuestas a los ciudadanos que acudirán este 5 de febrero a elegir a sus nuevos mandantes. Cintia Viteri, que busca la reelección a la alcaldía de Guayaquil, realizó una campaña motorizada que recorrió varias calles del puerto principal. Ella estuvo acompañada de Jaime Nebot y Susana González, que también busca la reelección a la prefectura del Guayas. Otro que prefirió una caravana para su inicio de campaña fue Jimmy Jairala, que busca la alcaldía de Guayaquil, mientras que Pedro Pablo Duarte decidió hacer campaña a través de entrevistas radiales. Por otro lado, en la capital, Pavel Muñoz prefirió dar a conocer sus propuestas en el Teatro del Colegio San Gabriel frente a decenas de coidearios. De su parte, Jorge Yunda no hizo campaña este 3 de febrero, sin embargo participó de un evento musical en días pasados y también ha hecho recorridos por varios barrios de Quito. Dentro de la campaña electoral, los candidatos también tienen ciertas prohibiciones. Entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos. Contratar en forma directa o por terceras personas espacios en cualquier modalidad en radio, televisión, medios digitales o prensa escrita. Y asimismo se sancionará a los candidatos que durante la campaña electoral incurran en violencia política de género. Con multas que van desde $9.450 hasta $31.500, según la normativa legal vigente. El periodo proselitista se extenderá hasta el 2 de febrero y como parte del procedimiento para estos comicios, los aspirantes a las alcaldías y prefecturas de jurisdicciones con más de 100.000 electores discutirán sus propuestas en un debate público. Además, del 5 de febrero se votará por los 7 vocales al Consejo de Participación Ciudadana y sus respectivos suplentes. Es importante señalar que ellos no podrán hacer campaña política y será el Consejo Nacional Electoral la entidad encargada de dar a conocer sus nombres y propuestas a la ciudadanía. Edison Saavedra, Noticias 7.
Hasta el 2 de febrero entonces será la campaña electoral. Como ya lo veíamos en la nota, hay varias prohibiciones. Una de ellas también será el límite del gasto electoral, un techo fijado por la ley que el candidato u organización política debe respetar. Dentro de este monto entra todo lo relacionado con la campaña, desde tarimas, camionetas, hasta banderines y stickers, pero no incluye propaganda en medios ni vallas. Los gastos de la campaña deben ser reportados al Consejo Nacional Electoral y no pueden superar estos límites para los candidatos a prefectos, también alcaldes, concejalías, etcétera. Hay que recordar que incluso lo que ya se ha gastado previamente en la pre-campaña también debe ser incluido en este reporte. Y es que la campaña electoral se financia con aportes que cualquier persona pueda hacer para determinado candidato o lista. Las empresas no pueden contribuir, ojo con eso. Además, estos aportes pueden ser en efectivo o en especie y deben ser registrados y reportados al CNE, de lo contrario no son legales. A este monto también se le debe imputar la campaña anticipada que los candidatos han venido realizando desde la inscripción de sus postulaciones. Comienza entonces ya este periodo de campaña, que por cierto es muy colorido. Lo importante es que se lleve a cabo con total normalidad, legalidad. A diferencia de las elecciones presidenciales, no hay restricciones. Acuérdate que en ese entonces todavía teníamos el tema del COVID muy fuerte, entonces había que usar mascarillas, se pedían que no haya eventos públicos. Claro, pero aún así recordarás, teníamos muchísimas caravanas, teníamos aglomeración de personas, incluso creo yo que tampoco se ha respetado el inicio de la campaña electoral este 3 de enero. Ya lo veíamos en diciembre, sobre todo en lugares de la costa en donde ya se podían ver vallas, buses, incluso lo veíamos el día de ayer, el puente de la Unidad Nacional repleto de propaganda electoral. Ahora, faltó mencionar algo, y es que también es la campaña para las 8 preguntas de la consulta popular. Eso también vamos a tener que votar los ecuatorianos, así como los referéndums de ciertos cantones que, por ejemplo, en la provincia de Morona, Santiago, buscan convertirse de parroquias a cantones. Ahora, para unos pequeños datos que siempre me gusta darle a la gente, en Quito vamos a votar por 12 candidatos a la alcaldía, en Guayaquil por 11, en Cuenca por 9 y en Manta por 9. Si hacemos un comparativo, Andrea, con las seccionales del 2019, es por lo menos la mitad de los que eran antes, que era, en Quito eran como 20 candidatos, 18 para ser exactos, ahorita son 12, bajó mucho el número, en Guayaquil también ha bajado bastante, significa que ahora hay más alianzas, de hecho, que en años y procesos anteriores. Y eso que no se pudo concretar, una de las alianzas que en primera instancia se iba pues a concretar, eso no se consolidó al final del día en la ciudad de Quito. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, hay menos candidatos que en las seccionales pasadas, así que vamos a estar también pendientes, y desde el día lunes tendremos información también para que usted pueda mirar aquí en Noticias 7 y también en nuestro noticiero estelar todo lo referido para el 5 de febrero, por quiénes o por cuántos debe votar, qué dignidades se debe votar, y también para informar sobre las preguntas de consulta popular que estarán incluidas. Y quien preguntaba si Jorge Yunda sigue en la papeleta, sí. Va a estar en la papeleta, todavía se puede votar por Jorge Yunda porque no ha sido impugnada su candidatura. La sentencia que lo deja sin derechos políticos todavía no entra en firme, así que hasta el momento, hoy 4 de enero, Jorge Yunda sigue como candidato para la alcaldía de Quito. Muy bien, con esto vamos a cambiar de tema y les contamos que el día de ayer China y Ecuador pues se anunció que firmarán en los próximos días un acuerdo comercial a largo plazo. Con este, el 99% de los productos exportados entrarán a ese mercado sin impuesto. Así lo anunció el presidente Lasso en su cuenta de Twitter. Ecuador le vendió a China 10.000 millones en el 2022. Son 10.000 millones de dólares que Ecuador le vendió a China en el 2022. El camarón, banano, derivados de atún, pesca, arroz, chocolates, café, entre los más destacados, además del petróleo y minería. El acuerdo comercial que se discutió desde febrero del 2022 con la visita del presidente Lasso a Pekín y su reunión con el mandatario chino Xi Jinping dio la parte inicial. Apenas 10 meses después de negociaciones y diálogos en las mesas técnicas, el presidente Lasso lo anunció en su cuenta de Twitter y el ministro Prado también. La entrada en vigencia de este acuerdo, dice el comunicado oficial, permitirá obtener acceso preferencial para el 99% de las exportaciones actuales, pero también abrirá la puerta para la pitahaya, piña mango, arándanos, quinoa, entre otros. Pero, ¿qué significa esto en términos prácticos? Lo explica José Orellana, experto en comercio exterior e inversiones. El acuerdo debería ser positivo
Nosotros le vendemos una cantidad muy grande de camarones, casi 3.500 millones, un poquito más. El banano ha crecido mucho en sus envíos hacia desde el Ecuador. La pitahaya es un sector que también puede crecer bastante, especialmente si los acuerdos empiezan a tener también la reglamentación necesaria desde el tipo sanitario, ¿no? Porque también en estos temas hay discusiones fitosanitarias que tienen que empezar a cumplirse. Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, en cambio, todo es positivo desde cualquier punto de vista. Hay otros sectores sensibles en los cuales se ha negociado con China una desgravación de hasta 20 años, de tal manera que se sigue el ejemplo de lo que se ha hecho con la Unión Europea, que ha habido una desgravación de ciertos productos de hasta 15 años. En el caso del acuerdo con China, el total de los productos que se van a desgravar en un plazo superior a los 10 años será menos del 5% de todas las subpartidas negociadas. Byron Galarza, Noticias 7. Este acuerdo con China es uno de los tantos que tenemos con otras naciones, incluso algunas muy importantes como el caso de Corea del Sur, Costa Rica, se cayó, sí, el de México está en stand-by, también con Estados Unidos tenemos un segundo acuerdo comercial, con Panamá, con República Dominicana, pero hablando principalmente con China, no nos olvidemos que entonces vamos a exportar camarones, bananos, flores, pero también otros productos como la pitahaya, que va a tener un mercado nuevo y también bastante amplio porque, no nos olvidemos, la cantidad de ciudadanos que viven en China comercialmente nos viene bastante bien. Así, hay que recalcar nuevamente lo que ha dicho también ya las autoridades el día de ayer, que este acuerdo comercial se concretará una vez que se formalicen los procesos de ofertas, la traducción y la revisión jurídica de este documento. Además, hay que recordar que tiene que pasar por una aprobación de la Asamblea Nacional este Tratado de Libre Comercio para que se pueda consolidar. Claro, eso lo podría demorar. Entonces, la gente que exporta, por ejemplo, piña, mango, arándanos, quinoa, pues sí, tiene que esperar, que es lo mismo que pasa con el de Costa Rica, que técnicamente ya está suscrito, pero cuando pase con el tema de la constitucionalidad por la Corte y luego llegue a la Asamblea, es un proceso que generalmente demora entre 6 meses, un poco más. Lo mismo con China. Lo que dicen los exportadores es que ansían que tanto con Costa Rica como con China no haya decisiones políticas que impidan cerrar estos acuerdos comerciales. Así es, y bueno, vamos ahora nuevamente a cambiar de tema y les contamos que más de 90 millones de dólares recibiría el municipio de Quito por el pago del impuesto predial de este 2023. Hasta el 15 de enero los ciudadanos tendrán descuento del 10% y la tercera edad tiene un descuento especial. Algunos contribuyentes se quejaron por la tasa de seguridad que se paga y dicen no justificarse por la inseguridad que se vive. Veamos. Más de 86 millones de dólares recaudó por impuestos prediales con más de 1 millón de predios. Este es el primer día laborable de este año y centenares de quiteños se agolparon en las dependencias municipales a fin de averiguar los nuevos valores. Son 2.000 puntos de pago en instituciones financieras que incluyen, por ejemplo, cooperativas de ahorro. Hasta este 15 de enero habrá un descuento de el 10% y de allí solo el 9%, disminuyendo hasta junio, fecha en la cual se cobrará el valor real. El año anterior yo pago $63 por mi predio. Este año me sale $140 y centavos, ¿no? De tal manera que he venido por este reclamo. Las quejas de los ciudadanos y los vecinos son diversas, desde la desinformación y hasta la no mejora en los barrios. La tasa de seguridad es otro de los rubros que incluyen los nuevos valores, pero los ciudadanos no ven el beneficio, dicen algunos. Siempre estaba pagando 10,30, 10,40 y ahora... ¿Y nunca le notificaron por correo ni por teléfono de por qué el incremento? No, nada en absoluto, nada en absoluto. En cambio, la autoridad hace una puntualización. Ya, y la otra queja es porque dicen que hay incremento. Básicamente el incremento es por las mejores. Básicamente. No porque no ha habido una recalificación del predio. No, más es las mejores. La base de cálculo del impuesto predial es el avalúo cortado a diciembre de cada propiedad. Sin embargo, no siempre mantenemos como ciudadanos la información actualizada de nuestras propiedades. Esto es fácilmente verificable a través del portal de Servicios Ciudadanos. En Guayaquil la tónica fue similar. Largas colas desde tempranas horas para pagar y ganar el beneficio del descuento, sobre todo para los mayores de la tercera edad. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, en el primer día de la recaudación de este impuesto se recolectó 1,5 millones de dólares en un solo día, mientras que en todo 2022 fueron 8 millones.
Entonces, para el municipio parece que van a poder cumplir esa meta y superar lo del año pasado. Ahora, de este 1,5 corresponde a 28.000 procesos de predio. No se olvide que usted lo puede hacer en línea o también hay 2.000 ventanillas habilitadas para realizar esto y hasta el 15 de enero el descuento es del 10%, que va a ir bajando paulatinamente hasta junio cuando sea del 1%. Así es, el día de ayer también otra de las quejas ciudadanos era la falta de atención ágil dentro de estos centros. Muchas de las personas eran adultos mayores que no están utilizando la vía online para poder pagar estos impuestos y pues claro, la demora para hacerlo, además de que han dicho que en muchos sectores se ha duplicado también este impuesto, es lo que el día de ayer trajo consigo estas denuncias de parte de la ciudadanía. Parece ser que todos los años se repite, digamos, esta misma molestia de parte de la ciudadanía cuando se trata de pagar el impuesto predial. Pero bueno, con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos. Después de ella estaremos con Juan Zapata, ministro del Interior, para hablar precisamente de la llegada de Germán Cáceres, acusado del femicidio de María Belén Bernal. Ya volvemos. De la mañana con 31 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra con nosotros el ministro del Interior, Juan Zapata. Muy buenos días, ministro. A propósito, feliz año, éxitos también en sus labores. Ministro, quisiéramos iniciar preguntándole sobre la llegada el día de ayer de Germán Cáceres y esta decisión específicamente que se ha tomado para trasladarlo hacia la cárcel de máxima seguridad La Roca. ¿Por qué, ministro? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Igual un lindo año para ustedes, a todo el país que nos está escuchando. Tenemos mucha fe en que este año 23 va a ser el año de la seguridad, el año de la Policía Nacional. Bueno, primero, usted sabe que un evento triste, innombrable, que conmocionó al país, se ejecutó el 11 de septiembre. Yo fui nombrado ministro el 26 de septiembre. Cuando asumimos el Ministerio del Interior conjuntamente con Policía Nacional, nos tomamos como uno de los objetivos principales, que era la localización y captura de Germán Cáceres. Hoy, con mucha satisfacción podemos decirle a la gente que se ha cumplido en orden a la justicia, porque una familia y un país lo que querían y quieren es justicia, y parte de aquello era obviamente poner al principal sospechoso a órdenes de la justicia ecuatoriana, que es lo que ocurrió el día de ayer. ¿Por qué se decide trasladarlo hacia la cárcel 3 de Guayaquil? Obviamente que es la Roca, es una cárcel de máxima seguridad, porque de acuerdo a un análisis que hace la SNAI, es decir, absolutamente con un criterio validado y técnico, es la cárcel que ofrece seguridades, ofrece por la connotación mismo del blanco, digamos así, en este caso del detenido que estamos hablando. Hay un menor número de PPLs en ese lugar, no tienen mucha relación, los horarios de salida son distintos, por lo tanto genera la garantía que todos queremos, porque respecto a este tema se ha hablado mucho en realidad, ¿no? Ayer yo hablaba con el abogado de Elizabeth Otavalo, con quienes yo he tenido una relación muy abierta. Todos los pedidos que me han hecho, pues a la manera en lo que corresponde se les ha dado, las reuniones que nos han solicitado, porque primero me solidarizo como ser humano. Lo que enfrenta Elizabeth Otavalo no es fácil, así que hay que solidarizarse con ella y con todas las mujeres del país. Por eso es importante lo que ocurrió el día de ayer, para que ni una menos, como dicen nuestras mujeres, ¿no? Y esto sea una franca demostración de que estos delitos no pueden quedar impunes. Entonces, les decíamos que se tejen muchas circunstancias que hay que darle a la ciudadanía, a quienes generan esos criterios, la tranquilidad de que se ha hecho un operativo en donde él tenga la garantía, hable en la justicia y la justicia tenga que hacer lo que corresponde. Que le corte, pero sobre este tema específico de la cárcel de La Roca, sabemos que allí se encuentran los cabecillas de los DR7, de los Lobos, de los Tiguerones, para despejar dudas. ¿Ellos no van a tener contacto directo con Germán Cáceres? Bueno, primero también hay que aclarar que el SNAI es un ente autónomo, no depende del Ministerio del Interior. Sin embargo, hemos hecho las coordinaciones, no van a tener estos encuentros, porque primero están 20. Segundo, él va a estar en un lugar distinto, alejado, y las salidas que tienen obviamente hacia los espacios son diferenciados y no van a estar en contacto. Ese es el mismo análisis que se hacía en otras circunstancias, porque tenemos que entender que Germán Cáceres
por la connotación que existe, es un blanco de riesgo. Claro. A lo mejor si usted llevaba a otra cárcel hubiese generado estas complicaciones. Así que se hizo todo. Créame que hemos pasado trabajando por este tema todo el fin de semana, desde el 30 que ya tuvimos la confirmación. No tuvimos espacio en el fin de semana para quizás otras actividades, sino dedicarnos exactamente a esto, y dentro de esto es que le solicitamos al director de SNAI que nos haga el análisis de riesgo y con variables alternativas, y obviamente el juez aceptó la alternativa sobre todo de la Roca, ¿no? ¿Está garantizado entonces que se haga el traslado pertinente a la ciudad de Quito en caso de ya tener esta audiencia, que entiendo va a ser aquí también? No se olvide que las audiencias las pueden hacer telemáticamente, ¿no? O sea, eso es un tema válido. Lo que sí, obviamente Fiscalía, entiendo, lo hará de manera inmediata. A nosotros nos interesa que esas audiencias sean absolutamente rápidas, que él diga a la justicia lo que tiene que decir y la justicia aplique el máximo de la pena, como decía ayer el mismo presidente de la República. De acuerdo. Quisiera ir un poquito más atrás, ministro, y es sobre la captura precisamente de Germán Cáceres. Cuando se conoció sobre esta captura, hubo un comunicado de la Fiscalía colombiana que llamó también la atención y decía que se registraba el ingreso de Germán Cáceres a ese país solo hace 2 meses, cuando sabemos que Germán Cáceres estaba desaparecido hace 3 meses. ¿Cuál es la información que ustedes tienen específicamente de aquello? Bueno, a lo mejor no olvidemos que para una autoridad el registro es cuando existe ya un registro validado. Pero el mismo comandante general de la policía, recuerde ustedes, hizo público la hoja de ruta y la línea de tiempo, porque hay que tener en cuenta cuando pasa el tema de Germán. Yo era director del ECU, por ejemplo, llamaba a muchas personas al ECU a decir que está en la frontera con Perú, que está en Pedro Vicente Maldonado, que está en Loja, que está en Pedro Moncayo, y los equipos de búsqueda de la policía tenían que abrir ficha y verificar esa información. Después, obviamente, yo ya fui nombrado ministro del Interior, y cuando se me presenta a mí efectivamente ya una hoja técnico de la hoja de ruta y la línea de tiempo, inclusive validada con videos, porque recuerde usted que la policía pudo acceder a los videos en dónde compró el SOAT, dónde cargó la gasolina, a tal punto que se pudo determinar que este Germán Cáceres, que también hay que decir algo, no tiene ninguna relación ya con la policía, así que yo les pido también, inclusive a los medios, ni le digan teniente, ni le digan expo, no tiene ninguna relación con la Policía Nacional. Él fue dado de baja hace 2 meses de la Policía Nacional. Él maneja 23 horas, en una persona que tenía una capacidad física por su accionar deportivo y todo lo demás, y llega a Pereira. Ahí es cuando los esfuerzos del bloque de búsqueda del Ecuador, de la policía ecuatoriana, se centran en Colombia. Después tuvimos las informaciones por diferentes fuentes que se traslada hacia Medellín, y también se genera un traslado hacia la frontera con Panamá. ¿Y qué hace la Policía Nacional? Por eso tenemos que saber reconocer también los esfuerzos. Tuvimos que asegurar todas estas rutas. La policía genera la coordinación con la policía panameña, con la policía de Ameripol, con la policía de Centroamérica, con México, inclusive con Estados Unidos. Y se asegura inclusive una posible ruta a Europa. Y acá en América Latina nosotros hacemos la coordinación con la policía venezolana, con la policía peruana, con la policía chilena y inclusive con la policía colombiana. ¿A dónde? Una vez que ya teníamos más información, se genera el esfuerzo y se centra en Colombia, y afortunadamente esa fue la mejor decisión. Este bloque de búsqueda pasa muchísimo tiempo allá, a tal punto. Mire, nosotros conocíamos en la mañana que ya teníamos un indicio claro. No es que esto es producto de la casualidad o de la sorpresa, turista, no. En la mañana, ¿es verdad, ministro? A tal punto inclusive que la gente del Ministerio del Interior me puede dar la razón. En la mañana, cuando yo le estoy dando el discurso a ellos, diciéndoles por un feliz año, yo les decía, ojalá podamos terminar el año con una buena noticia. Yo ya les estaba anunciando. Y efectivamente esa buena noticia se pudo confirmar horas después. No es que no teníamos la información, teníamos claro de lo que estaba ocurriendo. Entonces, también es lógico... Pero del turista, algo, porque todo el mundo habla de eso. Miren, en las redes sociales pueden decir muchas cosas, nosotros tenemos claro lo que hicimos, se hizo correctamente, pero es importante algo también. Cuando una policía, y pasa lo mismo con Colombia, si aquí hay un blanco colombiano y viene un bloque de búsqueda colombiano a través de estos intercambios internacionales que tenemos de policía a policía y de instituciones a instituciones, es lógico entender que la policía interesada busca la información, coordina, genera los movimientos, y quien genera la captura es obviamente la policía local, y después se hacen los trámites, que es lo que hicimos. Y algo solamente para terminar, la coordinación que existieron
entre las instituciones colombianas y peruanas es un ejemplo a seguir. Yo tengo que agradecer públicamente a la fiscal general, la Fiscalía, un trabajo muy compacto con policía. La Cancillería, Juan Carlos Holguín, tuvo una participación con su equipo, obviamente diplomático en Colombia, extraordinario, el apoyo de la Fiscalía colombiana, de Interpol, de la Policía colombiana y de las Fuerzas Armadas colombianas, fundamental. Y aquí agradecer a la FAE que también nos prestó el avión para los traslados. Así que todo ha sido debidamente coordinado, un trabajo estratégico y se cumplió el objetivo, eso es fundamental. Sobre esa coordinación, ministro, yo sé que ustedes entonces han conversado con la Policía colombiana sobre la detención de Cáceres, con la Fiscalía también. ¿Qué detalles cuentan ellos sobre cómo fue la vida de Cáceres en estos últimos meses? ¿Quién lo financiaba? Quizás eso no se puede conocer completamente, pero trabajaba en este hotel, ¿desde cuándo? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué le han dicho sus pares de Colombia? Mire, no olvidemos que esto está en instrucción fiscal y está en investigación. Yo no puedo ir más allá de lo que puedo contarle en términos generales. Mire, el presidente de la República, personalmente, me tomaba la lección a mí en gabinetes de seguridad sobre la localización y captura de Cáceres. No es un tema que nosotros lo descuidamos. Y yo, obviamente, hacía lo mismo con Policía Nacional, a tal punto que yo tengo informes periódicos de los seguimientos. Obviamente, cuando hay informes, no podemos decir todo. A veces se objetaba por un informe de 5 o 10 líneas. Lo importante es que usted cumpla el objetivo y la policía ha demostrado una vez más que es una policía profesional. Y sobre todo, ¿qué mensaje lleva también esta detención? El hecho de decirles, señores, en la policía no vamos a esconder absolutamente nada. No hay ese falso espíritu de cuerpo que tanto se habló. Pero aquí el delincuente, el que sale del margen de la norma y rompe una vocación institucional, tiene que estar a orden de la justicia como se ha hecho. Pero había indicios de que podría querer irse a Venezuela o encontró un lugar paradisíaco y ahí se iba a quedar. Mire, teníamos toda la información, inclusive que podía seguir la ruta de Panamá, por la ruta que siguen obviamente la migración ilegal. Todo eso teníamos nosotros controlado, esas rutas con las policías amigas. O sea, él no iba a salir de Colombia. Teníamos controlado. Y de hecho, ahora, no olvidemos también que Palomino es un sector rural, donde por lo general no existen muchos controles, porque miren, a veces yo no entiendo, pero soy muy respetuoso del criterio ajeno, ¿no? Se cumple el objetivo porque cuando no se capturaba Cáceres, todas las respuestas y las preguntas eran ¿y dónde está Cáceres? Cuando se captura Cáceres, lo que se les ocurre preguntar dice ¿y por qué estaba trabajando? ¿Y con qué papeles? Eso ya corresponde en la investigación y por eso mismo está capturado, porque uno tiene que esperar, porque no olvidemos también, y yo lo dije públicamente, recuerde usted, cuando se me hacían las preguntas, ¿dónde? Nosotros no bajamos un centímetro el objetivo, las capacidades operativas del bloque de búsqueda, porque ese era nuestro objetivo esencial, en nombre de la justicia y de las mujeres ecuatorianas, eso, y en nombre también de todo el país, de una familia. Entonces, pero mire, ya nosotros teníamos que esperar que haya un movimiento en falso, porque no olvidemos también que es una persona entrenada, una persona viva, pero yo decía, su picardía no va a ir sobre el profesionalismo de las policías, porque aquí trabajaron muchas policías y obviamente el agradecimiento a quienes ya generaron este último objetivo. El día de ayer un equipo de Noticias 7 conversó con la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo. Tenemos un directo porque se refiere exclusivamente a usted. Quisiéramos que escuche para que podamos tener también una respuesta del pedido que hace ella. Producción, si me ayuda, por favor. Quería verle frente a frente. Usted sabe que es el tenerle al asesino de mi hija. ¿Usted va a pedir que le permitan hablar con él? Sí voy a pedir, voy a hablar con el ministro del Interior y voy a hacerlo. Que no me interesa a dónde le lleven, las instituciones tendrán que resguardar la vida de Germán Cáceres, pero yo quería verle, yo quería sentir, yo quería mirarle al asesino de mi hija. Quiero saber qué va a pasar. Yo espero que la policía, la SNAI, como le corresponde, ellos precautelen la vida de Germán Cáceres. ¿Podría ser posible entonces, ministro, que Elizabeth Otavalo pueda acercarse a Germán Cáceres? Primero hay que aclarar las cosas. Bueno, Elizabeth no fue a hablar conmigo, yo salí a hablar con ella. Yo tengo una relación, y vuelvo a insistir porque me solidarizo con todo lo que ella está viviendo. Dolor, claro. Una persona que está revictimizada todo el tiempo. Entonces yo salí a hablar con ella. ¿Y sabe qué me dijo Elizabeth ayer? Yo quiero que me dé un abrazo. Y le di un abrazo, porque primero, antes que ministro, somos seres humanos. Yo creo que esto no le deseo absolutamente nada. Yo tengo hijas.
no sé, ni siquiera me lo quiero pensar. Entonces, pero entendamos qué ocurrió ayer. Ayer estábamos nosotros generando una recepción de una persona que primero es expulsada por Colombia, porque nosotros teníamos que buscar la figura legal que, cumpliendo el debido proceso, nos permita traerla inmediatamente. Porque ¿qué hubiera pasado si seguíamos el otro camino? Que muchas veces demora hasta más de 2 años. Ya las mismas especulaciones hubieran dicho es que a la policía no le interesa que venga, es que esto ya se... Entonces nosotros buscábamos como gobierno, porque no es un tema solo de policía, esto ha llevado, ayer lideró todo el operativo el mismo presidente de la República, ustedes lo vieron, inclusive desde Guayaquil. Entonces era legalizar una expulsión. Quien recibe en el Ecuador es la autoridad migratoria. Ministro, yo soy el ministro que lleva migración. Lo que pasa es que lo que dice Elizabeth es que ella le va a pedir a usted, porque ella sí dice que usted conversó, le dijo, no puede ingresar. Pero lo que ella dice es que le va a pedir que le permitan hablar con Cáceres. Yo le vuelvo a plantear la pregunta. ¿Va a poder Elizabeth Otavalo tener el cara a cara con el asesino de su hija? Mire, qué bueno que hay que aclarar esto. Yo soy ministro del Interior, no soy director del SNAI, no soy juez ni soy fiscal. Por Dios, este es un procedimiento legal. Mi competencia terminó, digamos, en lo formal, el día de ayer cuando hicimos la entrega y cumpliendo una disposición judicial hacia el SNAI, que es el órgano competente. Ellos están a cargo de la seguridad y le he dicho al director del SNAI, lo que usted requiera de la Policía Nacional tiene todo absolutamente el apoyo. Pero yo no decido visitas, yo no decido... Ayer no se olvide que era ejecutar también una orden de detención. El juez estuvo ahí. Las instituciones nos coordinamos totalmente. Hay que felicitar también, así como he sido duro con ciertos actos, ayer la judicatura actuó muy bien, los jueces actuaron muy bien, se hizo un trabajo coordinado. Pero quien está a cargo ya es obviamente un juez que ejecuta una orden de detención. Yo no puedo decirle lo que sí le he garantizado a doña Elizabeth cuando quiera viajar a Guayaquil, lo que usted quiera, y tiene la autoridad, quien tiene que generar, yo mismo le acompaño, si eso no, lo he hecho siempre, lo he hecho durante todo el tiempo. Ahora, yo lo que quisiera saber, ya escuchamos a Elizabeth Otavalo, su sentimiento, pero ¿qué sintió usted cuando llegó Cáceres? Usted lo recibe, caminan juntos, Cáceres con una mirada impávida. ¿Qué fue lo que usted pensó en ese momento, ministro? Bueno, a uno le pasan muchas cosas por la cabeza, porque le vuelvo a insistir antes que ministro, uno es ser humano, ¿no? Impotencia, no sé, reacciones. ¿Usted le dijo algo? No, porque hay que cuidar las formalidades. Él viene, por eso mismo Elizabeth no podía estar ahí ni sus abogados, porque son parte procesal. Entonces tenemos que evitar acciones que vayan a complicar un proceso que todos queremos termine en el mejor camino haciendo justicia. Entonces hay que tomar en cuenta esas... Yo le decía ayer a Elizabeth, si yo fuera ministro de Turismo, yo no puedo estar aquí. ¿Por qué estoy aquí? Porque soy el ministro del Interior responsable de la policía que ejecuta la detención con policía judicial y las pericias con criminalística. Y porque soy el ministro del Interior que maneja migración. Y la autoridad migratoria es la que primero recibe. Entonces no puede estar una autoridad, digamos, una parte interesada en el proceso. Eso es lo que le explicamos y gracias, Elizabeth entendió, a tal punto que le dije, me pidió un abrazo y entendió y se retiró, ¿no? Ministro, entonces estarán ustedes pendientes y vigilantes de las declaraciones de Germán Cáceres, porque pues se ha dicho, y lo ha dicho también Elizabeth Otavalo, ella piensa que no actuó solo, que llevar el cuerpo hasta el lugar en donde se lo encontró posteriormente de su asesinato no fue de manera solitaria. Ustedes estarán entonces pendientes de aquí. Y otra cosa que así como yo soy una persona sensible, soy muy firme también cuando tengo que generar ciertas aclaraciones. Pude escuchar unas declaraciones del abogado en línea porque todo lo transmitían en vivo y yo sí fui muy duro con él el día de ayer porque primero, cuando una autoridad, en este caso el ministro del Interior y el mismo presidente, porque eso sale inclusive del ministerio, sale a un nivel de gobierno, hace lo que hemos hecho. Le estamos dando muestras de honestidad y un trabajo en el que corresponde que nosotros, la justicia, haga lo que tenga que hacer. Usted no puede generar dudas en que va a haber un posible suicidio, en que estamos tratando de que le pase algo ni a él ni a nadie. Nosotros garantizamos la vida de todas las personas, los derechos humanos de todas las personas. Entonces, sí es una falta de respeto. Y le dije que usted ponga en duda, porque está poniendo en duda inclusive mi accionar y el del mismo presidente que hemos demostrado ante el país a lo largo, no ahora, de los años,
que hemos luchado aquí por salvar vidas, no para eliminar ninguna. Nosotros somos respetuosos de la vida. Eso sí fui muy firme, no puede poner en duda. Y segundo, Elizabeth decía, creo en usted como persona, no crea en mí como persona. Tiene que creer en el ministerio, en el gobierno, en una institución como la Policía Nacional, que tiene 52.000 hombres y mujeres honestos, unos poquitos no pueden generalizar. Así que le damos esa tranquilidad, esa garantía y sobre todo las cosas el tiempo van a ir dando la razón y sobre todo que se haga justicia por las mismas mujeres del país y del mundo, ¿no? Muy bien, nos queda corto el tiempo para poder hablar también de otros temas de seguridad que se quedan pendientes, ministro, pero muchísimas gracias por su presencia. A usted también y nuevamente un saludo y un feliz año a todo el país. Conversábamos con Juan Zapata, ministro del Interior. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar tendremos noticias deportivas. Cristiano Ronaldo fue presentado como nuevo jugador. Hola, hola, muy buenos días con todos, compañeros, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Tenemos el tiempo cortito y justo, pero no quiero dejar de hacer un agradecimiento especial porque el nudo de la corbata del día de hoy llega al auspicio de mi papá, que se dio el trabajo de enseñarme a hacerla. Así es que gracias por eso y a ustedes les quiero contar que Cristiano Ronaldo ya fue presentado en el Al Nassr de Arabia Saudita con bombos y platillos. Dios mío, la gente estaba enloquecida, un espectáculo. ¿Cuál mundial? ¿Qué Qatar? Miren ustedes ahí todo el despliegue que hicieron para recibir a esta estrella internacional, sin duda alguien que generará y ya está generando muchísimos ingresos para el club, porque como dato les cuento que se han vendido nada más y nada menos que 2 millones de camisetas en apenas 48 horas. 2 millones de camisetas con el número 7, que es el que utiliza Cristiano Ronaldo, además de obviamente su nombre. Miren, ahí está, precisamente la camiseta. 2 millones de camisetas en 48 horas y esto sigue sumando, ¿no? La gente estaba realmente enloquecida esperando para ver a la estrella portuguesa, precisamente vistiendo el uniforme de su equipo. Ahí está. Y él también, parte de esta bienvenida fue el regalar balones autografiados. Él firmaba el balón y luego se acercaba a un sector del estadio para patear el balón y bueno, los afortunados que tengan estos balones autografiados seguramente estarán muy contentos. Y lo podrán vender también en mucho dinero esos balones, ¿no? Después de algún tiempo, cuando ya necesitan el dinero, porque ahorita es el momento de disfrutar de haber ganado ese balón, pero miren, ahí está. Y la gente gritaba, coreaba el nombre de Cristiano, el recibimiento. Wow. Ahí está. Y él, la verdad es que se lo ve muy bien, muy tranquilo, contento de la decisión que ha tomado. Y eso me alegra bastante también, porque se ha dicho tanto, tienen una presión estos jugadores impresionante de la prensa, de los hinchas, de los detractores también. Gente que le gusta mucho también hablar, ¿no? Estaba también su familia que le acompañó. Ahí está lo que hablábamos, ¿no? Firmaba, le pusieron en diferentes lugares el balón, él firmaba, se acercaba a la tribuna y tome su balón. Mire, a ver si estoy viendo bien. Estaba el estadio completamente lleno solo para su presentación. Solo para su presentación, exactamente. Hizo unos toques con el equipo, era la presentación oficial. Miren ahí. De hecho fue y entregó directamente un balón a alguien ahí. Ay, miren la emoción, qué lindo, no se lo puede creer, qué belleza, ¿no? Esto es lo que te da el fútbol, momentos de alegría que quedan por siempre. Ahí está lo que decíamos. Georgina, que es su esposa, y sus 4 hijos. Faltaba el más pequeñito, que es todavía un bebé, ¿no? Entonces, o una bebé. Pero bueno, vamos a ver ahora, en cambio, lo que ocurrió con los ecuatorianos en el exterior, porque Equa Brighton, Equa Brighton, exactamente, sí, porque así ha sido denominado este equipo en el que juegan 3 ecuatorianos que además de ayer fueron titulares los 3. Es la Prianos. Este primer gol viene de un pase de Moisés Caicedo y es Mitoma a los 14 minutos quien
de 2 minutos de penal a través de Gray, sería el encargado de poner el del honor para en el proceso que están llevando adelante como futbolistas profesionales para seguir siendo considerados en la selección ecuatoriana de fútbol, de la que hay también muchas aspiraciones. Ahí estaba el penal que les decía, finalmente 4-1 este partido. Ahora vamos a ver imágenes de la bienvenida de Messi en el PSG. Finalmente llegó ya el campeón del mundo, aplausos de parte de jugadores y también del cuerpo técnico, directivos, administrativos y demás. Lo que sí no se puede ver por ahí es a Mbappé. No estuvo Mbappé. No sé si no estuvo, pero en todo caso en las imágenes no se lo ve. Un poco extraño sería, ¿no? Que lo reciba con aplausos, siendo que fue su contrincante directo en la Copa del Mundo. No lo sé. Además que tenían permiso Mbappé para ir a un partido de la NBA. Entonces, no sé si es que en ese momento estaba él o no ahí. En todo caso, eso es la información por el momento. Vamos a ver qué continúa pasando. Nosotros les llevaremos más información el día de mañana. También ya se entrenó, ya está haciendo sus ejercicios. ¿Pelé ya fue enterrado ayer? Pelé también, ya el sepelio de Pelé se cumplió el día de ayer y bueno, despedido con todos los honores. La gente hacía filas extensas y de horas para darle el último adiós y finalmente, miren ahí lo que les comentaba. Este fue un homenaje que le hicieron con drones en Santos. Ahí se van formando los goles que él metió y realmente muy sentido este homenaje y qué buena organización. Ahí está algunas de las, bueno, una paloma es esa, ¿no? Bueno, o la Copa del Mundo. Bueno, en todo caso, ahí está la información. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Información deportiva. Nos queda corto el tiempo, como siempre. Con esto, amigos, les deseamos a todos una excelente jornada.